Bienvenida, bienvenido, un podcast más a Contingentes Innecesarios, que ya sabes que es el podcast de Cine con Ñ, tu medio de confianza para el cine y las series españolas. Hoy en nuestro repaso mensual a la historia del cine español hablamos de La Laguna Negra, una película poco conocida o de difícil acceso hasta hace muy poco que merece mucho la pena descubrir o recuperar. Contingentes Innecesarios, un podcast de Cine con Ñ, con Arturo Tena y José Antonio Cano. Como en otras ocasiones, la película que protagoniza nuestro Contingentes Innecesarios de este mes tiene un motivo de actualidad detrás. La Laguna Negra ha sido restaurada y recuperada porque era muy difícil de conseguir hasta hoy por parte de Flixole, que la ha restaurado en sus laboratorios. Después de un pase especial el pasado 6 de noviembre en el Cinedore de Madrid, en la sala de Filmoteca Española, ya está disponible la película en la propia plataforma, en Flixole, que ya sabéis que es la plataforma de streaming del cine español y la que os ofrece también este humilde programa. Flixole es la plataforma de streaming del cine español. Suscríbete ahora y ten acceso a un catálogo de más de 4.000 títulos de todas las épocas y géneros. Disfruta del cine de Berlanga, Buñuel, Bardem, Alex de la Iglesia o Alejandro Amenábar. Pruébalo gratis 14 días sin compromiso. Después, paga 3,99 € al mes o 39,99 € al año. Entra en flixole.com para encontrar más información. Para hablar hoy de esta historia de crimen, venganza y castigo, este thriller rural que habla de nuestra España negra, estamos Arturo Tena, el que os habla, director de Cine con Ñ, y me acompaña, como siempre, José Cano, redactor. ¿Qué tal, Cano? Pues hemos venido a hablar de Antonio Machado, ¿no? Sí, hablamos de Antonio Machado porque la película que nos ocupa hoy es una adaptación de un poema, más tarde adaptada a cuento y a obra de teatro, del mismísimo Antonio Machado, el gran poeta de la generación del 98, que se llevó al cine en esta película por parte de Arturo Ruiz Castillo. Pero antes de hablar de Machado y hablar de esta adaptación, vamos a escuchar primero la narración con la que arranca esta película. El daño que hacéis, hijos míos, al darme la muerte, es dejar vacío para siempre el hogar donde yo os di la vida. No podréis sentaros tranquilos en mi puesto. No tendréis hijos que os hereden después de daros ternura y obediencia. Vuestras manos se avergonzarán malditas al partir el pan sobre la mesa de vuestros mayores. Jamás acudirá la abundancia a vuestros manteles y no caerá la bendición de Dios sobre vuestra fatiga. Como, hijos míos, os dejasteis ganar por la codicia para quitarme con la vida lo que yo gané y conservé pensando en vosotros. Pero bien pronto estaréis frente a vuestro castigo. La tierra se hará polvo seco en vuestras manos, entrará la plaga en el redil y en las paneras, y cada día, cuando vayáis a buscar esos campos que ambicionáis y que nunca serán vuestros, os hará daño la luz de los cielos, y el viento os dirá mi nombre sin descanso, y los árboles y hasta las piedras estarán murmurando vuestro paso, el horror de mi sangre en esta laguna negra. Esta voz inicial que escuchamos en La Laguna Negra es la del asesinado, un campesino acaudalado en los Picos de Urbión, en la provincia de Soria. La película arranca con el crimen recién cometido por parte de sus propios hijos, de Juan y Martín. El parricidio lo cometen junto a La Laguna Negra, que es un lugar que existe en la realidad y donde se rodó la propia película, y allí ocultan su cuerpo lanzándolo al agua. La historia, como decimos, empieza cuando ya han cometido el crimen, que intentan ocultar culpando a un buhonero, pero que cada vez más gente en el pueblo, incluyendo las autoridades, sospechan que han sido los hermanos. De hecho, la acción se va a precipitar cuando regresa al pueblo Miguel, el tercer hermano, el pequeño, que ha hecho fortuna en América, ¿no? Esto es muy típico de la literatura española de la época, el indiano. Él mismo y la esposa de Juan, Ángela, la esposa de uno de los mayores, que no sabía nada de lo que había pasado, empiezan a sospechar también de los hermanos, y es un poco esa sospecha en su propia casa la que va a empujar al desenlace trágico, ¿no? Que además va a tener pues también pues su dosis de justicia divina. Sí, al tratarse de una película que tiene 70 años y como avisamos
en otras películas clásicas. En este podcast no nos preocuparemos mucho por los spoilers, aunque intentaremos no desvelar muchos detalles concretos del desenlace. Pero vamos a seguir un poco con la ubicación simbólica y física de la Laguna Negra, que viene del poema original de Machado que adapta esta película, el romance La Tierra de Álvar González, que está incluida en el poemario Campos de Castilla, que es una de las obras más conocidas del autor sevillano. Llegaron los asesinos hasta la Laguna Negra, agua transparente y negra que enorme muro de piedra, donde los buitres anidan y el eco duerme, rodea. Agua clara donde beben las águilas de la sierra, donde el jabalí del monte y el ciervo y el corzo abrevan. Agua pura y silenciosa que copia cosas eternas, agua impasible que guarda en su seno las estrellas. ¡Padre! Gritaron. Al fondo de la laguna serena cayeron. Y el eco, ¡Padre! Repitió, de peña en peña. Por quitarle un poco de intensidad a lo que acabamos de escuchar, que ha sido bastante, seguramente si buscáis por los mundos de internet la Laguna Negra, lo que os va a salir será una ruta de senderismo, porque es una localización real que Antonio Machado conoció cuando vivía en Soria, y existe una ruta machadiana de la Junta de Castilla y León, también de la Diputación de Soria, que pasa por allí, es entre los pueblos de Cidones y Vinuesa. Hay que aclarar que el rodaje, que fue bastante accidentado y provocó algunos retrasos también por falta de presupuesto, se rodó en 2 lugares distintos, ubicados simbólicamente como la Laguna Negra. En su mayor parte se rodó en la Sierra de Gredos, pero también se rodó Bion, ¿no?, en el lugar original donde se sitúa el poema de Machado. No sé si además la parte más junior de la gente que nos escucha, o la que está dejando de ser junior más bien, le suena de algo el nombre de Laguna Negra. Ya sé por dónde va. Que yo la verdad es que no sé por dónde voy, porque no sé si es seguro, pero sabéis que el centro, el internado de la serie, El Internado, ¿no?, esta serie creada por Daniel Écija, que se emitió en Antena 3 entre 2007 y 2010, es El Internado Laguna Negra. Y cuando se creó la segunda parte, la secuela, reboot, como lo queráis llamar, El Internado Las Cumbres, que es la que está en Prime Video, se renombró la original como El Internado Laguna Negra. No sé si es una referencia directa, si es un homenaje, porque Écija sabemos que ha hecho otros guiños literarios o cinéfilos en sus series, pero no sería tan raro porque tanto el poema original como la película pues tienen elementos de terror, ¿no? Sí, bueno, en cualquier caso es interesante que existan, ¿no?, esos vasos comunicantes entre la cultura española del siglo XX que llegan hasta las plataformas, ¿no?, hasta nuestro presente más actual. Que por otro lado, en realidad está hablando de la enorme influencia que tiene Machado, ¿no?, incluso en nuestros días. Un autor vivo. Hay que aclarar que aunque la película se estrena en 1952, la acción de la Laguna Negra no se sitúa realmente en ninguna fecha en concreto, aunque entendemos que debe ser España más o menos a comienzos del siglo XX. Es verdad que un rótulo, al comenzar justo después de los créditos, nos avisa así de que, aunque está situada en Castilla, esta historia podría haber ocurrido un poco en cualquier lugar, en cualquier época, porque habla de la eterna tragedia de la codicia, que al final es como un concepto pues universal, podría haber sido en cualquier sitio. Ese aviso además es bastante habitual de las películas españolas de la época, ¿no? Va a marcar el tono un poco de La Laguna Negra. Se me ocurre que por esa misma época, en Calle Mayor, de Juan Antonio Bardem, que es el año 56, ¿no?, se estrena un poco después, aunque está rodada en Logroño y además se identifica claramente como Logroño, al principio te advierte un rótulo con voz en off que puede ser cualquier ciudad de provincias de cualquier país. Sí, es como un aviso para navegantes, para quitarse un poco de muchas responsabilidades o de referencias directas que alguien pueda pensar, pues era un clásico, ¿no?, del franquismo. Y bueno, vamos a volver a ver muchas veces a esto, ¿no? La censura del momento determina al final muchas decisiones narrativas que vemos en La Laguna Negra, y este inicio pues ya nos avisa, ¿no? Una muy evidente también, que estaba en el poema de Machado, pero no de forma tan presente, es el peso de la religión en el relato, sea implícita o explícitamente, ¿no? La otra es el castigo que debe tener ese crimen que hemos contado. Claro, fíjate qué palabras has utilizado. Hemos venido a hablar de Dostoyevski, ¿no? Tenía que ocurrir, tarde o temprano. La Laguna Negra es una historia de un crimen en la cual desde la primera escena ya sabemos quiénes son los culpables, y al final el suspense policial, si la película lo tiene, está un poco en ver si los descubren o no y cómo es ese descubrimiento. Hay un momento muy al principio en el que en el pueblo ni siquiera tienen claro
si ha habido crimen o no, ¿no? Simplemente es si ha desaparecido. Así que esa pátina de moral religiosa con moraleja final y todo, más la estructura de historia de detectives inversa, recuerda un poco a la novela de Dostoyevsky. Ya lo sabéis, a Crimen y Castigo. No sabemos si Ruiz Castillo la tenía en la cabeza, pero Machado no. Es un añadido de la adaptación. Sí, es un añadido de la idea, ¿no? Con la que Ruiz Castillo planifica y al final estructura y le mete énfasis a determinados conceptos en la película, ¿no? Igual hace falta, antes de meternos más en harina en la película, hablar de quién era Ruiz Castillo, qué hacía allí, por qué estaba haciendo esta película y por qué esta es su, digamos, obra maldita, aunque fue un director muy respetado en su momento. Y también pues, se podría hablar del reparto, ¿no? La película cuenta con un elenco de destacados actores y actrices de la época. Obviamente el más conocido, que lo identificaréis muy rápido, aunque está muy joven, Fernando Rey, que interpreta a Miguel, el hermano indiano, que decía Cano, el héroe al final de la historia, si es que en esta historia hay algún héroe. También están Marucci Fresno como Candela, la mujer Martín, Tomás Blanco y José María Lado, que interpretan a Juan y a Martín, los hermanos o los asesinos, o María Jesús Valdés como Ángela, que es la mujer de Juan. Esta última es una mítica primera actriz del teatro español del siglo XX que tuvo en La Laguna Negra uno de sus pocos papeles en cine. Incluso allí en el reparto, entre los secundarios, estaba un joven José Bódalo, que interpreta a uno de los personajes del pueblo, ¿no? Sí, de José Bódalo hablamos mucho en el podcast de Garci, ¿no? Por ejemplo, un mítico actor secundario del cine español en los 70 y 80. Y la mayoría de ese reparto, el reparto principal, había trabajado con Ruiz Castillo en su película anterior, Catalina de Inglaterra, que se había estrenado en 1951. A veces en alguna parte vienen las dos, La Laguna Negra y esta, como de 1952. Marucci Fresno ya era una actriz con una trayectoria en el cine. Fernando Rey también, ¿no? Está muy joven, pero ya era una estrella. Y ella, que también tenía una carrera en teatro, como todos los actores de esta época, hace de Catalina de Aragón, ¿no? La hija de los reyes católicos, que se casa con el rey inglés Enrique VIII. Y bueno, creo que ya sabéis, si es Enrique VIII, que aquello acaba en un divorcio regulero. Ese cine histórico, ese cine patriotero, propagandístico, digamos, que es muy propio de la posguerra, que le encantaba a ese primer régimen autárquico en el que se formaron muchos cineastas de la época y que era, junto con las películas de las folclóricas, ¿no? Como esa base de la industria, de las películas comerciales de la época. Sí, quizás lo más interesante de su filmografía hasta que llegamos aquí es que en 1947 su ópera prima es una adaptación de la novela Las inquietudes de Santi Andía de Pío Baroja, que es un compañero de generación de Machado del 98. Bueno, si existe la generación del 98 no es el sitio para tener ese debate, pero bueno, vamos a decir que son autores muy diferentes, porque son muy diferentes, pero las preocupaciones temáticas son muy parecidas, ¿no? Entonces es curioso que él los adapte a los dos. Sí, que a veces se habla de que parte de la maldición de La Laguna Negra, de los problemas que tuvo con la censura, es que adapta a Machado, que durante la Guerra Civil apoyó, como muchos saben, a la República. En ese mismo 1947, Juan de Orduña, que era un director que estaba muy identificado con esas películas históricas que promulgaba el régimen, dirige sin ningún problema la adaptación de La Lola se va a los puertos, que es una obra de teatro de Machado, de Antonio Machado, junto a su hermano Manuel Machado. O sea, sí pero no, existe este problema con Antonio, ¿no? Aunque al final se solía primar la obra de Manuel con respecto a Antonio, que se entendía que era más inofensiva políticamente. En parte La Tierra de Álvaro González, este poema, ¿no?, que sirve de base a La Laguna Negra, pues podría ser inofensivo políticamente, porque es un intento confeso, el propio Machado lo contaba así, de recuperar el romancero tradicional castellano, ¿no? Que, bueno, ¿quién va a estar en contra de eso? Algo muy de moda en la literatura y la poesía española de comienzos del siglo XX, que luego continuarían pues autores más jóvenes, pues, como el mismo Lorca, ¿no? Machado publica La Tierra de Álvaro González dentro de Campos de Castilla en 1912 y él se ha movido por todos los paisajes en los que sitúa la historia, pero también va a hacer una versión en cuento, contándolo como si fuese una leyenda popular, aunque más o menos es de su cosecha, para una revista literaria que le editaba Rubén Darío en París. Y más tarde, ya en los años 30, sobre la base del cuento, no del poema, escribirá una adaptación que se utilizaba en las representaciones teatrales de la barraca, y ahí él le cambia algunos detalles a la historia. Sí, esto de la barraca es muy relevante porque ahí es donde empieza la relación de Ruiz Castillo
con el texto, ya que siendo bastante joven, con 20 y pocos años, Ruiz Castillo trabaja en La Barraca como técnico y dibujante junto al mismísimo Federico García Lorca. Y luego ya a partir de ahí es cuando empieza a rodar cortometrajes, primero cortometrajes de corte más artístico, de vanguardia, y luego se va incorporando también al cine a través de obra de no ficción, a través de documentales. Curiosamente, aunque La Laguna Negra se inspira en la adaptación de la adaptación y la lleva a su terreno, o al que le permitió la censura. Se podría decir que en apariencia la idea de la película tiene cierta continuidad con sus trabajos anteriores, ¿no? Tiene un componente religioso evidente, está adaptando a un autor clásico, pero realmente es un cambio en su filmografía o intenta hacerlo. Ruiz Castillo se lo considera de la generación de los renovadores en los años 50, que vienen de ese cine histórico con un componente muy propagandístico, pero intentan cambiar a unas películas con más crítica social y con un reflejo de la realidad de la España de la época. Es decir, a Ruiz Castillo se lo pone al nivel o se lo cita en el mismo paquete que José Antonio Nieves Conde, Manuel Muro Ortiz o Antonio del Amo. Sí, digamos, un grupo de directores que tenían una serie de ambiciones que se podían no salir del carril central que estaba promulgando el régimen en ese momento. Pero bueno, antes de seguir con esa carrera de Ruiz Castillo y de sus inquietudes, e incluso de los problemas con la censura de esta película, es interesante comentar que él conocía bien el texto de Machado y que luego le da ese giro para adaptarlo, conservando esa idea del romance tradicional. Para entrar un poco en lo que estamos diciendo, vamos a escuchar una escena clave de la película, ya bien entrada la película, el momento en el que Miguel, Fernando Rey, escucha contar la historia que todos conocen del asesinato. Padre, le dicen los hijos, yo quiero heredar en vida. Y el viejo con sobresalto esta razón les decía: hijos, no abuséis de un padre que os ha regalado la vida. No me echéis a pasar hambre ni frío por María Santísima. Entonces, como dos lobos, lo llevan junto a las aguas, lo derriban sin cariño con 4 golpes de azada. La sangre que les dio vida manchaba sus manos duras y dejó tintas en sangre las aguas de la laguna. ¡Ay, qué crimen horroroso!, dice uno de los hermanos, pero ya está consumado y hay que lavarse las manos. Sigue dicho. No hay breva que no madure, ni justicia que no llegue, ni mal que 100 años dure si se acusa a un inocente. Y Dios, que todo lo mira, Señor de cielos y tierras, pondrá su horca justiciera junto a la Laguna Negra. Hombres maduros y mozos, niñas, mozas y doncellas, comprad el nuevo romance que solo cuesta una perra en griego de la Laguna Negra, el romance de la Laguna Negra. Hay para todo. Fijaos con qué habilidad integra, por una parte, los versos de Machado y por otra, esa idea del romance de ciego, ¿no? Que además el personaje que lo recita forma parte de la trama de suspense propia de la peli, ¿no? Porque es el buhonero al que antes de la llegada de Miguel los hermanos mayores ya han intentado culpar del crimen, aprovechando una confusión con el reloj del difunto que se encuentra por ahí. Muy bueno, por cierto, el detalle del reloj, porque además te deja claro que la familia es de posibles. Claro, eso es, porque parece como que Ruiz Castillo está buscando la forma de llevar a su cine a un terreno de crítica social, pero tiene que hacerlo de esta forma, ¿no? Cómo encontrar la manera de esquivar la censura. Esto lo hace, por ejemplo, que, como ya hemos comentado, se subraye esa parte religiosa, esos valores religiosos que en Machado son muchísimo más sutiles, o que haga, por ejemplo, que uno de los hermanos, Juan, interpretado por Tomás Blanco, como hemos dicho, tenga ciertos remordimientos sobre lo que está pasando. Claro, ahí hay una parte que es mitad por alargar la trama, ¿no? Al tener a uno de los dos hermanos que se arrepiente, pues tienes otro foco de conflicto, y también como por darle a la censura la parte aleccionadora que le está reclamando, ¿no? Hay algo que no estaba en el poema, que es crear personajes y relaciones entre ellos. El poema es muy esquemático en ese sentido. Tomás Blanco además era uno de los actores con los que Ruiz Castillo había trabajado bastante antes de esta película y le da el personaje más complejo, ¿no? Tiene esa mezcla de codicia, de celos, de dejarse llevar por el hermano mayor y la cuñada, de culpabilidad, y protagoniza las partes más psicológicas, ¿no? Entre la pesadilla y el trauma. Sí, vamos a escuchar uno de estos momentos en los que entramos en esta imaginación entre la realidad y propia alucinación de Juan, ese personaje tan ambiguo e importante en la película.
Escucha. ¿No oyes? ¿Qué tienes, Juan? ¿No oyes? Es el padre. ¡El padre! ¡Padre! ¿Qué te pasa, Juan? Aquí en esta secuencia también escuchamos a uno de los dos personajes femeninos protagonistas de la película que se presentan casi como dos arquetipos, ¿no?, de lo femenino y que tampoco estaban en la obra de Machado. Marucci Fresno es la mujer de Martín y la principal instigadora de las traiciones familiares, ¿no? Es, se podría decir, la cuñada malvada, casi una Lady Macbeth, versión España negra, que por codicia, o el que dirán, esa miseria, ¿no?, también que le da tanto miedo, alienta al marido y al hermano medio a cometer todos estos crímenes, ¿no? Y por otro lado estaría la cuñada buena, Ángela, que interpreta a María Jesús Valdés, que salva un poco a la película de quedar un poco misógina quizás, pero por el otro lado es un ejemplo de buena mujer cristiana, angelical, inocente, ¿no? Quizás solo se escapa un poco de ese papel, de ese arquetipo, por el romance que sabemos que ha tenido en Elipsis con Miguel, que se supone que fue anterior a conocer a Juan, y que no llega a traducirse en adulterio por lo que sea, ¿no? Sí, al final, con todos estos personajes, este desarrollo que les da Ruiz Castillo para la versión cinematográfica, podemos hablar de que dentro de la película hay una tensión. Por una parte, el melodrama, con el componente cristiano muy presente, que es la película que le va a gustar a la censura, y por otro, la historia de la España negra interior, que es la que parece que quiere hacer el director. Porque el bueno, entre muchas comillas, y esto es un arquetipo que se repite en muchas películas españolas de los 50 y 60, es el que ha viajado, el que ha salido de allí, ha vuelto con ideas modernas y tal. Y los villanos son los paisanos tradicionales, los que están comidos por la miseria y la envidia. De hecho, Machado no desarrolla tanto a Miguel. Simplemente Miguel vuelve, se pone a cultivar sus tierras y a él le va bien porque es bueno de corazón. Pero en la película hay una diferencia visual muy evidente. Miguel siempre va de traje, es un hombre urbano de la ciudad que ha salido del pueblo. Los otros siempre van, bueno, es que Martín, el hermano mayor, no se quita la boina en ningún momento. Y quitando que entended que La Laguna Negra no tiene rastro de humor. Así que este choque visual tiene una intención, no sé si llamarla ideológica, pero al menos una posición de Ruiz Castillo bastante evidente. Es verdad que luego los personajes del pueblo, los que no son los hermanos mayores y la cuñada, no son personajes negativos, al contrario, la mayoría son bastante positivos, como el cura, el alcalde, el buhonero y demás, que tienen sus dobleces, pero no, digamos que no tienen esa lectura. Sí, me gustaría que, de hecho, que nos detuviéramos un poco sobre esas dobleces o esos matices del resto de personajes del pueblo, porque crea ese contraste, ¿no?, entre la familia y la gente del pueblo. Yo creo que es una de las cosas acertadas a nivel dramático de la película, es esta. Como dice Cano, la gente del pueblo está presentada como, pues eso, gente muy sencilla, como casi caricaturas, ¿no?, de lo que es alguien, lo que podría pensar alguien que es alguien de pueblo, ¿no? Incluso hablan un poco tipo Paco Martínez Soria, pero obviamente sin rastro de esa parte humorística, y lo mezcla con diálogos pues, de corte quizás más literario, ¿no? Entonces mezcla esta forma de hablar de los personajes muy llana, del día a día, con esta dimensión un poco más de adaptación, ¿no?, que tiene la película. Es cierto que se intenta conversar un poco con ellos las sensaciones negativas, ¿no?, y censurables que al final genera la intriga familiar, sobre todo con el personaje del buhonero, ¿no?, que es como el personaje claramente positivo, es decir, no tiene ninguna maldad. La película te recalca también en el final de la película que el buhonero realmente es un poco el ideal, ¿no?, del buen cristiano que hace las cosas por pura bondad, porque tiene que hacerlo, ¿no? Y por el otro también, aunque esté funcionando más en Elipsis, se desvela que hay una habladuría, hay una hipocresía general de la gente del pueblo al no actuar sobre lo que ya saben en realidad. La gente del pueblo, en el fondo, intuye que los dos hermanos de alguna forma están implicados en el crimen. Vamos a escuchar cómo se trata la desaparición del padre por parte del juez. A mí me parece que cuando un anciano se pierde y no deja rastro, pero deja dinero, es que es un hombre generoso que no quiere mermar a la herencia de los hijos los gastos del entierro. ¿No es eso? Pues vamos a poner ahí que se ha ido sin dejar las señas. Ahora, eso es lo que escribimos nosotros, porque lo que Dios tenga escrito, eso no lleva el sello del juzgado, y antes o después acaban por ser. ¿Y ahora qué ponemos? ¿Pondremos fallecimiento? ¿Ponemos suicidio o secuestro? Hombre, eso
Lo que se vea. Hay que evitar las palabras graves. Para empezar, escribe desaparecido. Siempre estaremos a tiempo de escribir asesinato. Podemos interpretar que hay algo allí dentro del pueblo que no funciona, digamos, como debería, ¿no? Incluso también cuando se suman ese hombre, ¿no?, que les presta dinero a los hermanos, que también se ve que es una persona codiciosa, que le interesa solo la parte económica. Al fondo de la Laguna Negra aparece un poco un Puerto Urraco antes de Puerto Urraco. Digamos que recogiendo esa crónica negra rural y esos rencores y esas brutalidades, ¿no?, que nos llegan hasta películas que reconocemos hoy día como asbestas, ¿no?, en ese tipo de relaciones, en cómo se comportan la gente de pueblo en general, ¿no?, en el crimen en concreto, ¿no? Al final también es importante recordar que son motivos literarios comunes de la época los que utiliza la Laguna Negra y que están en los propios Lorca, en los propios Pío Baroja, también que adaptan crímenes reales, cada uno a su manera de entonces, ¿no? Machado, en la versión de los años 30 que da, se inventa o presenta como la licencia literaria que la historia de Álvar González se la explicó un labriego de la zona en sus paseos por Soria. Parece que lo que en realidad hizo fue mezclar varios casos de asesinatos, por lindes, digamos, que conoció en su día, sin estar adaptando ninguno concretamente. Los asesinatos por lindes han dado para mucho en el cine español, la verdad. La referencia de asbestas, por ejemplo, es bastante evidente. Bueno, aquí se eliminan, digamos que Ruiz Castillo elimina o adapta algunas cosas del texto original, porque Miguel, por ejemplo, llega a comprar una parte de las tierras a los hermanos y a cultivarlas, a trabajar allí, a quedarse más tiempo. Aquí apenas se podría decir que lo que está son unos días, ¿no? Se reduce su participación, de hecho, es un personaje importantísimo para la trama, pero no aparece hasta que llevamos una hora en una película de 1 hora y media. Y el propio Álvar González, que tiene una presencia constante, por lo menos al principio del poema, teniendo en cuenta que el principio de la película adapta el tono del poema en el sentido de que es el muerto el que lo cuenta desde el más allá, pero es borrado completamente. Tenemos como su voz al principio y luego solo por referencia. Sí, eso es otro acierto, ¿no?, de la peli, en realidad. Empezamos con el padre ya muerto, nunca se dice su nombre, e intuimos la permisividad en elipsis de la madre, interpretada por Irene Cabalba, muy poco preocupada por el desaparecido, que recoge también este personaje, también es interesante, ese papel familiar que nos recuerda seguro a otras películas, os va a recordar a otras películas, de esa persona mayor que está ahí de fondo, que parece saberlo siempre todo, ¿no? Tiene como una intuición o un conocimiento que el resto de personajes no tienen. Y además es como por sabiduría humana. O sea, ella no es que haya visto el asesinato, es que simplemente por cómo se comportan los hijos ya sabe lo que está pasando, ¿no? Sí, de hecho siempre hablan del fallecido como el padre, ¿no?, dándole una sonoridad de terror religioso, de supersticioso prácticamente. Esa parte sobrenatural, que también podría estar en ese personaje de la madre, que en el poema o el cuento es más obvio, aquí se está dejando más en elipsis. En realidad, en la película no está pasando nada que no sea explicable de forma racional, más allá de esos momentos de remordimientos del personaje de Juan que hemos escuchado antes, que sí escucha, ¿no?, voces y se crea imaginaciones en su cabeza, ¿no? Al final estamos ante una película, sí, con un fondo de fatalidad divina muy tremendo, que Ruiz Castillo lo enfatiza todo lo que puede, y luego, fondo, lo que está pasando, una realidad mucho más terrenal y humilde. Sí, digamos que en la película nunca se ve nada que no se pueda explicar racionalmente, más allá de una alucinación de Juan, como hemos comentado. Y es como parte de la tensión que tiene, ¿no?, esa contradicción que hay dentro de la Laguna Negra. Se nota que se ha aligerado la parte social y al mismo tiempo que se subraya mucho la moraleja. De fondo nosotros sabemos que católica, pero la parte del castigo moral es ya como si directamente el padre se identificase directamente con Dios, ¿no?, como si él de alguna manera los estuviese castigando desde el más allá, que eso sí está en el texto original. En ese sentido, la madre puede ser incluso como una extensión del propio Álvar González, aquí nunca nombrado, una extensión en el mundo de los vivos. Vamos a escuchar alguna de sus enigmáticas palabras. ¿Qué tiene en mis manos? Di, ya que lo sabes. Habla y dime que lo sabes todo. Todo. Te he visto nacer, Juan, y te conozco. A mí podrás cogerme de las canas y arrastrarme, pero lo que sé, no podrás arrancármelo de aquí por muchos gritos que me des.
Pero más allá de estos detalles, que aportan y mucho a que la película crezca a nivel dramático y de intensidad, al final La Laguna Negra es una película que busca más cotidianidad en sus acciones, ¿no? En sus representaciones, incluso un sentido más antropológico de esa propia representación de la realidad, que es el que tenía antes Ruiz Castillo en su cine, o en el cine español en general de esa época. Y no sé si por eso o por la crítica implícita a la institución familiar, porque hay que entender en entre líneas que el padre muerto pues era muy despótico y era un maltratador, la junta de clasificación de la película no se queda muy contenta con. Los documentos de la época parece que incluso dicen que le reconocen su calidad cinematográfica, pero piden cambios e incluso no la terminan por recomendar para su estreno. Sí, en ese sentido La Laguna Negra es un frenazo en la carrera de un director industrial que llevaba desde 1947 pues rodando 1 o 2 películas al año, ¿no? Y en un lustro, ¿no? Va a tener 2 problemas. Uno ha sido el tema de los costes que hemos comentado antes, con ese rodaje tan complejo, y luego que la junta de clasificación hace que tenga una distribución muy limitada. De hecho, se estrena en Madrid un año más tarde, después de haberse visto en otras partes de España, y es un fracaso, en el sentido de que no recauda mucho, está en muy pocas salas. Relativo en cuanto a la crítica, porque se va a llevar 3 medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, que recordemos que entonces era el máximo galardón del cine español. O sea, sí va a tener una muy buena recepción artística, por decirlo así, ¿no? El más importante, de todas formas, no se lleva mejor película, que va a tener mejor actriz para Valdés. Pero claro, comercialmente... Ojo, que Valdés o Fernando Rey eran actores muy conocidos, habría sido un buen cartel. No tiene la oportunidad de competir, no tiene la oportunidad de que la gente pueda ir a verla. Sí, fíjate que la censura la perjudica tanto pese a tener un final de manual que les podría haber valido. Claro, vamos con el spoiler. Vamos con el spoiler. Cuando la gente murmura y ensucia la honra de uno, hay que pelear hasta dejarla limpia como el sol. ¿Se puede luchar contra el pueblo entero cuando nadie se atreva a mirarte de frente? Con la conciencia limpia, sí. Yo he tenido que tragarme un romance que me ha subido la sangre a la cara. Y yo sí quiero mirar de frente. Yo busco al padre por mi honra. Pues no hay inconveniente en que vayas tú solo. Pero como mi honra va ligada a la vuestra, sois vosotros los que me vais a ayudar. Yo he venido a sacaros de vuestras deudas con mi dinero. Pero para sacar al padre del fondo de la laguna no hace falta más plata que esta. Y de esa no os trae cuenta decir que sois pobres. Eso es cosa nuestra. Y mía. Tú, Martín, te has quejado del juez porque se ha estado quieto. Pues bien, haceros a la idea de que yo también voy a obrar por cuenta de la justicia. ¿Te enteras, Martín? ¿Contra tus hermanos? Y contra el mundo entero. Bueno, aquí se ve cómo Ruiz Castillo comprime el tema del poema como le conviene, ¿no? Vemos que Miguel ya está viendo que la versión que circula por todas partes es que al padre lo mataron los hermanos mayores y dice, bueno, esto hay que aclararlo. Y Martín y Juan siempre están endeudados por el vicio y la codicia, etcétera, etcétera. En la historia original Miguel los salvaba porque cultivaba sus tierras, como es bueno dan frutos y él a partir de ahí los ayuda. Aquí es todo como mucho más rápido y más terrenal. Sí, al final de la película, cuando Martín, el hermano mayor, va a asesinar a Miguel, que eso es lo que ocurre antes de que averigüe que ellos son los culpables de la desaparición, Juan se arrepiente y bueno, acaba todo en una cascada, ¿no?, de muertes. La diferencia es que el final de la película es más o menos feliz, porque los únicos supervivientes acaban siendo Miguel y Ángela, que heredan las tierras y además, al quedarse ella viuda, pues digamos que ese amor se podrá consumar, ¿no? Por fin. Claro, que nos dejan claro que no hay adulterio, ¿no? Que fueron novios antes de que ella se casase con Juan, ¿no? Hay versiones de la historia de las que escribió Machado en la que Miguel muere. Los hermanos asesinan a Miguel y aquí pues lo dejamos vivo. Y luego, inmediatamente después de que esto se arregle entre muchísimas comillas, digamos que en el poema La Laguna Negra, en el primer poema, en el original, la Laguna Negra se traga de forma sobrenatural a los asesinos. Aquí no es de forma sobrenatural y uno de los testigos, uno de esos buenos hombres habitantes del pueblo, va a decir esto. La justicia de Dios llegó más pronto que la de los hombres y esa no se equivoca nunca.
El principio y el final de la película, como veis, son de manual, lo que decía antes, de lo que pedía la censura del régimen en la época. Si hay sucesos poco cristianos, digamos, dejar claro que se deslocalizan o que no se pueden atribuir al régimen o al contexto social o político. Y siempre hay castigo de los pecadores y un premio a los virtuosos. Es un poco lo que hemos dicho. Ruiz Castillo le rebaja la épica y el contenido no exactamente sobrenatural, o el que no es sobrenatural es religioso, digamos, al original, e intenta recuperar la crítica a la España negra, pero la deja muy soterrada. Es evidente, pero la esconde. Es como que da un giro, ¿no? Y bueno, ese, digamos, llevar el romancero tradicional que había querido homenajear Machado, llevarlo a lo que podríamos llamar un realismo negro del momento. Sí, al final los problemas con la censura, volvemos otra vez a lo mismo, son que se adaptase a Machado, quizás, que fue un autor republicano y que el franquismo lo relegó frente a lo que hemos dicho, su hermano Manuel, que la guerra apoyaba al bando nacional. Pero bueno, esto es un jardín muy gordo. Claro, es un tema complejo que no vamos a tratar en este podcast, pero bueno, igual tú tienes algunas recomendaciones para quien quiera meterse en harina. Las cosas que me deja decir el pobre. Si os leéis Las armas y las letras de Andrés Trapiello, ahí os explica perfectamente por qué cada hermano se lo acabó identificando con un bando. Y El ligero de equipaje de Ian Gibson, la biografía de Antonio Machado que escribe Ian Gibson, pues ahí os amplía bastante lo que contó Machado sobre cómo escribió él La tierra de Álvaro González. Eso sí tiene mucho más que ver con la película. Sí, volviendo un poco, lo que resumiendo se podría decir que Machado estaba relegado pero no prohibido, vamos a decir. Y de hecho el régimen hubo una época en la que incluso usó Campos de Castilla y se lo intentó apropiar, ¿no?, como una obra cumbre de la literatura española del momento, y otras obras suyas, de corte quizás más folclórico, se adaptaron sin problemas por directores mucho más afines al régimen que Ruiz Castillo. Así que vamos a decir que esa disconformidad de la Junta de Clasificación, de la que no nos han llegado todos los datos, vamos a decir, va un poco más porque la película al final tiene algo por debajo, ¿no?, que está intentando salir continuamente. Y está la que quiere hablar del campo de la época como un espacio de embrutecimiento y miseria, de cuyas lógicas es difícil escapar, y que viene a decir que los problemas de los años 10 o de los años 30 del siglo XX de los que hablaba Machado estaban más o menos igual o peor. Que igual somos nosotros pasándonos de hilar fino, también te digo. Pero bueno, más fino que la censura no hilaba a nadie. Sí que merece la pena hablar un poco de qué pasa luego con Ruiz Castillo, porque le va a quedar de verdad el aura de autor maldito. No consigue... No le falta trabajo, pero no consigue sacar adelante una carrera de cineasta como la que se intuye que él habría querido tener. Sí, en realidad la primera película que rueda Ruiz Castillo justo después de La Laguna Negra igual merecería también un podcast, un día de estos, siendo una película entre comillas peor en términos cinematográficos o una película menos importante o menos relevante, que se llamó Dos Caminos, que se estrena en 1954 y cuenta la vida de dos excombatientes republicanos en 1945. Uno que ha vuelto a España y vive una vida familiar y el otro que es un maquis. Toma ya. Obviamente esta película está contada desde el punto de vista franquista, no está haciendo nada revolucionario, el maquis no es bueno ni nada así, pero está humanizando en el fondo también al bando perdedor de la guerra de una forma que todavía en 1954 era poco habitual o incluso era un tema espinoso, ¿no?, de tratar. Esta también tiene sus más y sus menos con la censura, y después de esta película Ruiz Castillo volvería a un cine más comercial, un cine ya sin... quitándose problemas, vamos a decir, un cine de encargo, comercial, convencional, como la película Los Sases buscan la paz de 1955, ese biopic de Kubala, el futbolista del que ya hemos hablado también en este programa, o entre otras muchas también rodó Bajo el cielo andaluz en 1960, que es una película de folclóricas más clásica con Marifé de Triana. Sí, le toca una folclórica menos conocida, pero al fin y al cabo... Y lo que sí es verdad es que a partir de finales de los 60 ya entiendo que hasta cierto punto porque es lo que se le daba bien, porque él se formó ahí, pero también por supervivencia, vuelve al corto documental, que es donde había empezado en los años 30 y 40, incluso va a rodar para televisión, ¿no? Va a ser mucho corto divulgativo, como de la cultura española, del turismo y tal. El último largo para cine que va a firmar Ruiz Castillo es muy poco después de Bajo el cielo andaluz, es en el año 1966 y es un eurowestern, El secreto del capitán O'Hara. Así que claro, lo hemos metido en el paquete de los Muro Ortiz o los Nieves Conde,
pero realmente no estaría ahí porque no rueda tanto, ni va a tener películas tan redondas, no va a poder rodar un cine propio, ¿no? Como el que se intuye en La Laguna Negra del que él era capaz. En parte esa idea de maldito se la merece en la medida que nunca tuvo reconocimiento en vida y muere en 1994 con su mejor obra, La Laguna Negra, pues como comentabas tú al principio, prácticamente inencontrable. Sí, yo creo que podríamos decir como cierre a esta parte, a esta versión del malditismo que representa la película, entre otras muchas películas del cine español de la época, digamos que no fue porque no le dejaron ser, o sea, no es una película de referencia porque no tuvo el espacio para serlo. Por un lado, es un drama estupendamente dirigido e interpretado, Fatalidad, ¿no? que hemos comentado, muy bien llevada y con un director que entendía cómo reinterpretar el texto de Machado, de hacerlo de forma inteligente y con mucha intención, incluso con ciertos detalles muy inusuales para la época. Y por otro, La Laguna Negra es también un intento infructuoso, uno de esos intentos obligatoriamente infructuosos de ampliar lo que se podía decir y lo que no sobre una España más real de la que el régimen les dejaba representar. Sí, un poco defendiendo la película, obviamente tiene una calidad cinematográfica que no hace falta defender, ¿no? Pero decir que tiene como ese interés doble. Por una parte, Fernando Rey, otros grandes actores de la época, ¿no? Como puede ser Marucci Fresno o Valdés, que decíamos antes, en ese melodrama trágico de los 50, pero luego, como nos ha pasado un poco a nosotros, bueno, yo, no sé tú, yo es la primera vez que la veo. Yo sabía que existía, pero es que en realidad hasta hace muy poquito, hasta ahora prácticamente esta película era casi imposible de ver, jugar a buscar la otra película, la que el director quería hacer y no le han dejado, y cómo él lo ha ido arreglando para que aún así quede una producción más que defendible, ¿no? Sí, efectivamente, solo por esa justicia del cine, que a veces llega más tarde que la de los hombres, ya merece la pena celebrar que podamos recuperar La Laguna Negra y que podamos verla en estas condiciones con esta restauración. Dicho esto, ahora, desgraciadamente, nuestro análisis de la película se queda aquí y esperamos que tú, querida, querido oyente, lo puedas completar si la has visto, ya sea a partir de las ideas que te hemos lanzado nosotros o por tu propio análisis, que seguro que es mucho mejor. Si lo quieres compartir con nosotros, ya sabes dónde estamos. Hasta entonces, nos despedimos. Adiós.